antes de comenzar, pues agradezco mucho la invitación a este simposio de cáncer y ojalá se siga extendiendo estas invitaciones para los siguientes congresos. Pues sé que me está comiendo el tiempo ahorita, fui la última, así que voy a tratar de ser lo más breve posible para lo que les vengo a platicar. En este sentido, yo les quiero de alguna manera presentar dos de los proyectos que estamos ahorita realizando actualmente en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente. Uno en donde involucra el ADN circulante libre y otro en donde estamos analizando microARNs tanto para el diagnóstico y pronóstico en pacientes con cáncer colorectal. Para eso, pues, hablar de cáncer colorectal, pues ya lo mencionaron en la anterior charla también, es hablar de un principal problema de morbimortalidad a nivel mundial y este cáncer es el resultado tanto de acumulación de mutaciones genéticas, epigenéticas, lo cual va a conllevar un crecimiento incontrolado de las células del colon y del recto. En cuanto a la epidemiología, pues ya también se mencionó, es la tercera causa más común de cáncer a nivel mundial. Según las estadísticas de Globocan en el 2020, aproximadamente existen 1.8 de millones de casos nuevos anuales y en México también tiene este mismo comportamiento, es la tercera causa de cáncer. Voy a ser muy breve en cuanto a los factores de riesgo. Para el cáncer colorectal existen tantos factores genéticos como ambientales. Dentro de los genéticos, el hecho de tener antecedentes familiares de pólipos adenomatosos, el tener una enfermedad inflamatoria crónica, así como la edad, ser mayor de 50 años, la etnia, los afroamericanos y ser de género masculino o sexo masculino son los que tienen un riesgo incrementado para desarrollar esta enfermedad. En cuanto a los ambientales, pues la inactividad, la dieta es un factor muy importante, la obesidad, como ya se ha estado mencionando en otras charlas, y como factores de riesgo comunes prácticamente para todos los tipos de cáncer, pues el tabaquismo y el alcoholismo. Pero aquí quiero hacer también mucha importancia porque la diabetes mellitus tipo 2 ha tomado pues relevancia porque al parecer es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer colorectal como de otros. Respecto a la patogénesis molecular, pues esta es una enfermedad que se caracteriza por una gran inestabilidad genómica, lo que ocasiona una estabilidad cromosómica, dentro de los cuales se generan aneuploidías en diferentes tipos de cromosomas, afectando principalmente al cromosoma 5, 17 y 18, donde se ubican principalmente genes supresores de tumor importantes para la génesis del cáncer colorectal. Además, se caracteriza por una inestabilidad de microsatélites en donde se ven afectados principalmente genes de reparación del DNA. A su vez, existen alteraciones epigenéticas en donde se inactivan genes supresores de tumor como APC, TP53, PTEN, entre otros. Entonces, toda esta serie de mutaciones acumuladas va a llevar a una alteración de numerosas vías de señalización, entre las que se encuentran todas estas, principalmente la vía WNT beta-catenina, de la cual ya se habló anteriormente. Para esto, pues de manera muy breve, nada más quiero comentarles que este es el primer modelo descrito para el carcinoma colorectal en 1990 por Farron Bolgenstein, en el cual se muestra o se describe aquí cómo sucede todas las mutaciones en esta secuencia adenoma-carcinoma y como ustedes pueden ver la mutación inicial es en el gen supresor de tumor APC para posteriormente haber mutaciones subsecuentes en oncogenes como KRAS y de ahí siguen habiendo alteraciones en numerosos genes supresores de tumor, habiendo pérdida de la heterocigosidad hasta llegar al carcinoma. Aquí en esta otra diapositiva, lo único que quiero hacer hincapié y de los cuales les voy a ir a hablar un poquito más adelante, es sobre 30 años después, este mismo modelo de Farron Bolgenstein, cómo ha ido complementándose con otras moléculas que se han ido identificando, otros biomarcadores. Y en este sentido, pues me quiero centrar a que ya existen aquí muchos MIRNAs de los cuales se han ido identificando que regulan a muchos genes dentro de toda esta cascada de señalización. Y bueno,
aquí quiero hacer énfasis que lamentablemente para el cáncer colorectal, así como para muchos otros tipos de cáncer, la detección no es oportuna. Más del 50% de los carcinomas colorectales se detecta en etapas avanzadas. Y esto tiene una repercusión muy importante con el pronóstico. Si ustedes observan bien esta imagen, pues un carcinoma o un paciente en el cual se detecta en una etapa temprana, la sobrevida es mucho mayor a 5 años, como por ejemplo pueden ver aquí 80%, ¿no? Sin embargo, si la detección de estos pacientes se detecta en etapas avanzadas, como en este caso un paciente identificado en una etapa TNM4, su sobrevida baja significativamente a menos del 20% a 5 años. Por esto, es de suma importancia identificar y buscar nuevos biomarcadores que sean no invasivos, que nos permitan o sean de utilidad para diagnóstico, pronóstico, que sean predictivos y que nos puedan de alguna manera inferir si van o no a los pacientes a desarrollar metástasis. Y para esto, pues ahorita es de suma importancia. Es que me saco, no sé, hasta el de arriba. Perdón. Y para esto, pues quiero resaltar que recientemente las biopsias líquidas actualmente son de suma importancia porque pues denotan que no son tan invasivas como las técnicas convencionales que se utilizan para diagnóstico del cáncer colorectal. En ese sentido, a través de las biopsias líquidas tenemos varias ventajas, son no invasivas e incluso una de las características muy importantes que puede ser evaluada a través de estos es de que la heterogeneidad tumoral que tiene el carcinoma colorectal puede ser identificado aquí, lo que a veces en una biopsia de tejido no puede ser logrado. Por tal situación, con las biopsias líquidas pues podemos identificar o recuperar células tumorales circulantes y analizar todas estas características, así como fragmentos de ADN circulante o microARNs. Y para eso, hablando específicamente del ADN circulante libre, pues este en origen se deriva de procesos como la apoptosis y la necrosis celular. Se presenta en fluidos como sangre y orina principalmente, y principalmente dentro de las cualidades que tiene este es que lo podemos cuantificar, podemos analizar la integridad que estos fragmentos tienen, así como se pueden identificar mutaciones puntuales y identificar también patrones o genes que tengan que ver con procesos de metilación. Y para eso ahorita quiero presentarles de manera muy breve, para no extenderme en los tiempos, un proyecto que se está desarrollando actualmente en el Centro de Investigación, que tuvo financiamiento, se recuperó el financiamiento y lo estamos nuevamente retomando, pero les voy a mostrar ahorita resultados de lo que nos ha generado la cuantificación y el índice de integridad en ADN circulante en pacientes mexicanos con cáncer colorectal. Y para eso, los criterios de selección de los pacientes fueron que se recibieron pacientes de cualquier edad o sexo con diagnóstico histopatológico confirmado de cáncer colorectal, y aquí quiero hacer hincapié que los pacientes que recibimos para ese momento fueron con y sin tratamiento antineoplásico. Los criterios de exclusión para este grupo de pacientes fueron que no tuvieran ninguna infección viral y que no se haya recibido ninguna transfusión sanguínea 2 semanas previas a la toma de la muestra. Y como criterios de eliminación, pues individuos cuya muestra se haya agotado o degradado. Para el grupo control, decidimos incluir individuos de población general de cualquier edad o sexo, pero que no estuvieran cursando por ninguna enfermedad crónica o inflamatoria al momento de la toma de la muestra. Y como criterios de eliminación, igual, cuya muestra se haya agotado o degradado. La metodología fue la siguiente: todas las muestras sanguíneas fueron tomadas en un tubo especial con un aditivo que me permitía estabilizar los ácidos circulantes tumorales. Posteriormente realizamos el aislamiento de estos y el proceso consistió de 2 partes. La cuantificación la realizamos mediante fluorometría, cuantificamos el DNA circulante total que nosotros observamos en la muestra,
Y posteriormente lo que hicimos fue la amplificación o la cuantificación de fragmentos largos y cortos de una secuencia ALU, un fragmento de 115 pares de bases, un fragmento de 247 pares de bases, lo cual me va a reflejar si derivan esos fragmentos de un proceso de apoptosis o de un proceso de necrosis celular. Y de ahí hicimos el índice o calculamos el índice de integridad de las muestras. Aquí les presento rápidamente los resultados. En este caso, para los pacientes que estuvieron en tratamiento y que fue de los que captamos en ese momento, incluimos 124 y 37 individuos del grupo de población general. Como pueden observar en esta tabla, encontramos diferencia significativa para la edad, pero también para la presencia de diabetes mellitus tipo 2 en el grupo de cáncer colorectal. Y pues como también se puede ver, para el consumo de tabaco y para los antecedentes familiares de cáncer colorectal. Estas son las características clínicas y anatomopatológicas de los pacientes, cómo se distribuyeron de acuerdo a las etapas, al tipo histológico, la diferenciación, localización tumoral, si tenían o no la presencia de metástasis, tratamiento, etcétera. Para el otro grupo de aquellos pacientes que no habían recibido tratamiento antes de la toma de la muestra, solamente logramos captar en ese momento 21 individuos y volvimos a hacer la comparación con el grupo de población general, que son 37 individuos. Como también pueden observar, la edad fue significativamente diferente, pero volvimos a identificar que la diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo importante. De manera que aquí mismo les vuelvo a mostrar todas las características que tuvieron el grupo de pacientes que no tenían tratamiento. Ahora, ¿cuáles fueron nuestros resultados? En el grupo de pacientes con tratamiento observamos una P significativa en cuanto a la concentración total de ADN circulante, ¿sí? De acuerdo a estos puntos de corte. Pero no observamos ninguna diferencia tanto para los fragmentos cortos, para los fragmentos largos, ni para el índice de integridad. Por otro lado, bueno, aquí están los gráficos donde se puede observar la significancia estadística para la concentración y que no observamos significancia para ninguna de las otras comparaciones. Por otro lado, para el grupo de pacientes que no recibieron el tratamiento, sí observamos también o seguimos observando una diferencia significativa para la concentración, pero también observamos una diferencia significativa para los fragmentos cortos. Y aquí podemos observar los gráficos en donde reflejan esos resultados. Ahora, para evaluar precisamente la utilidad diagnóstica de la concentración total, así como de los fragmentos cortos, largos, el índice de integridad, en este grupo de pacientes, pues utilizamos curvas ROC, ¿no? Y para los pacientes, para los pacientes que no habían recibido, que ya habían recibido tratamiento, seguimos observando que la concentración con este punto de corte muestra un área bajo la curva de 0.873 y con un valor de P de 0.01. Aquí está, ¿sí? Y para el grupo de pacientes sin tratamiento, el área bajo la curva aumenta un poquito más a 0.873, también siendo significativo. Ahora, al ver que realmente la utilidad es mucho más evidente en los pacientes sin tratamiento, decidimos estratificar el grupo de estos pacientes y para los pacientes entonces que estuvieron en etapa TNM2 observamos que el área bajo la curva fue de 0.804 con este valor de P, aquí está su gráfico. Para los pacientes en etapa TNM3 observamos un área de 0.832 también con un valor de P significativo. No observamos nada para el resto de las comparaciones, pero para los pacientes que están en etapa TNM4, el área bajo la curva aumenta significativamente a 0.954 como valor.
y con una P significativa, pero también el índice de integridad también aquí sale significativo. Por lo tanto, pues nosotros podemos de alguna manera mencionar o resumir que puede tener una buena utilidad diagnóstica la concentración total, así como el índice de integridad en este grupo de pacientes, el ADN circulante libre. ¿Sí? Y bueno, con estos resultados nos permitió publicar un artículo y que se diera la tesis de grado de una alumna de maestría. Ahora, les voy a platicar sobre los microARNs, otro de los protocolos que estamos relacionando actualmente. Estos microARN son mirnas, son ARNs pequeños no codificantes de 19 a 22 nucleótidos, son identificados tanto en plasma, saliva, orina y heces, se caracterizan porque son muy estables, lo cual nos facilita a nosotros las cosas, y tienen una particularidad, regulan a un sinnúmero de moléculas de ARN mensajero, ¿sí? Estos han sido descritos también en diferentes procesos celulares, o sea, tienen que ver con la proliferación, la diferenciación, movilidad, invasión y metástasis. Y bueno, en cáncer colorectal ya se han ido identificando varios microARNs. Este es el proyecto en el cual les voy a platicar solamente de algunos microRNAs que analizamos en plasma, pero la segunda parte está en proceso, estamos también analizando en tejido tumoral de estos mismos pacientes para hacer una correlación, ¿sí? Y bueno, para este grupo, los criterios de selección fueron los siguientes. Solamente captamos pacientes también de cualquier edad o sexo con diagnóstico histopatológico, confirmado de cáncer colorectal esporádico, pero avanzado, en etapas TNM3 y TNM4 que no hayan recibido también tratamiento. De la misma manera, al igual que en el anterior proyecto, los mismos criterios de no inclusión fueron los mismos, así como los de eliminación. Para el grupo control, también nos basamos en captar individuos de población general de cualquier edad o sexo que no estuvieran cursando con alguna enfermedad crónica o inflamatoria a la toma de la muestra, y el criterio de eliminación fue el mismo al anterior proyecto. Para esto, la metodología fue la siguiente. También recolectamos en un tubo especial la muestra de sangre, posteriormente aislamos los microARNs y para este punto lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos una búsqueda en un sinnúmero de bases de datos para tratar de identificar microARNs que tuvieran un potencial diagnóstico para pronóstico y respuesta a tratamiento en cáncer colorectal. Para eso, nosotros identificamos 16 mirnas que cubrían con este requisito. Por lo tanto, desarrollamos un arreglo de expresión para 16 mirnas que fueron los que nosotros empezamos a probar en este grupo de pacientes. Y todo lo hicimos pues mediante los análisis de expresión, y esto es parte de algunos resultados que nosotros obtuvimos. ¿Qué es lo que encontramos? En lo siguiente, en cuanto al análisis de las variables demográficas, pues para esto les comento, para ese punto incluimos 20 pacientes que estuvieron en etapa TNM3, 20 pacientes que estuvieron en etapa TNM4 y un grupo control también de 20 individuos. No observamos ninguna diferencia significativa para la edad, pero cuando ya separamos, aquí me está faltando, sí seguimos observando entre los tres grupos que el alcohol y el tabaco, así como el antígeno carcinoembrionario, son factores importantes y se asocian, ¿no? Aquí está el valor de P. Pero cuando ya separamos a los grupos en los TNM3, TNM4 y los totales, vemos que los OR se incrementan significativamente para alcohol y tabaco en los diferentes grupos. Ahora, en cuanto a los pacientes solamente, aquí los 3 y los 4, no observamos ninguna diferencia para ninguna característica clínica. Bueno, aquí lo que les quiero mostrar son los resultados que observamos del análisis de expresión de estos 16 mirnas, de todos los pacientes. ¿Y a qué me refiero con todos los pacientes? Que juntamos todos, ¿no? Los que estaban en etapa TNM3 y los TNM4, y
los comparamos contra el grupo control. Al hacer este primer análisis, solamente encontramos este microARN, el MIR315P, con esta diferencia significativa y con un nivel de expresión de 1.77. Cuando hacemos el primer ensayo en donde comparamos solamente los TNM3 versus el grupo control, identificamos el mismo microARN y el 23A3P. En este caso, este microARN muestra un nivel de 3.82 de expresión. Ahora, hicimos un análisis de vías de señalización para tratar de ver cuáles o en dónde eran los genes diala y en qué proceso celular se localizaban estos microARNs. Para el 23A3P, el gen diana que encontramos es este gen CXCL2 y para este microARN encontramos estos 5 genes. Lo interesante es de que para ambos microARNs, ambos están regulando el citoesqueleto de actina, ¿sí? Y bueno, para el grupo de pacientes en etapa TNM4 versus los controles, identificamos 3 mirnas, 2 sobreexpresados y uno que estaba ligeramente aumentado o sobreexpresado. Y para esto, pues esto fue lo que encontramos, ¿no? Para el primer mirna encontramos que todos estos genes diana son los que se están relacionando con vías de señalización del cáncer colorectal, de la adhesión focal, de la vía de señalización fosfatidilinosinol 3-cinasa, del citoesqueleto nuevamente de actina, de la vía del factor de crecimiento endotelial y la vía P53. Y para los otros 2 mirnas, aquí están el resto de los genes que tienen que ver con estas vías de señalización. Ahora, el último análisis que hicimos de estos 16 microARNs fue comparar solamente entre los pacientes, a ver qué hay de diferencias entre los 3 y los 4. Y para eso identificamos 8 microARNs, ¿sí? Prácticamente con diferentes niveles de expresión de acuerdo a la etapa encontrada. Y aquí les quise mostrar precisamente en esta imagen. Aquí están los genes, o los mirnas, perdón, que están sobreexpresados y los que están subexpresados de acuerdo a la etapa tumoral. Lo interesante también de aquí es que de acuerdo a las búsquedas en las bases de datos encontramos que estos mirnas, los que están sobre todo en los TNM4, tienen una relación directa con las metástasis tanto a hígado como a pulmón. Y bueno, también de la misma manera que el anterior proyecto tratamos de evaluar la utilidad diagnóstica de estos mirnas y esto fue lo que hicimos. Primero, para el primer mirna que encontramos en los pacientes con cáncer colorectal en donde agrupamos a todos versus el grupo control, este fue el mirna que encontramos y el área bajo la curva fue de 0.750 con un valor de P significativo. En el grupo solamente de pacientes TNM3 versus el control, el área bajo la curva de este mismo mirna que fue el que encontramos aumenta a 0.800 y también sigue siendo significativo. Sin embargo, para el grupo TNM4 analizamos estos 2 microARNs, los 2 en conjunto para evaluar su utilidad diagnóstica y el área bajo la curva nos da de 0.800 y este es el valor de P. Aquí se muestran precisamente los gráficos para los 3 ejercicios. Ahora, como sabemos que en el caso del cáncer colorectal, uno de los marcadores comúnmente utilizado, aunque no, ¿cómo se puede decir? No tiene una utilidad diagnóstica importante, es el antígeno carcinoembrionario. Entonces decidimos comparar cómo se comportaba la presencia de estos microARNs que nosotros encontramos y comparar con el antígeno carcinoembrionario. En todos los pacientes, el mirna que ya les he mencionado, el MIRNA315P, ya les había dicho que sale un área bajo la curva de 0.750. Para el antígeno, el área es de 0.659, también significativo, pero cuando juntamos el mirna más el antígeno, pues no sale nada significativo, ¿sí? Para el grupo de pacientes en etapa TNM3, el MIRNA315P aumenta a 0.800, ya se los había mencionado. Para el ACE
nos da un valor de 0.568 no mostrando significancia, pero cuando juntamos el Mirna más el antígeno, sale también sin significancia. Pero en los pacientes que se encuentran en etapa TNM4, analizamos este Mirna, el 123.3P, el cual nos muestra un área de 0.850, que es significativo, perdón. Aquí, para este grupo de pacientes en esta etapa, el antígeno carcinoembrionario sí es un buen factor predictor también, pero cuando los juntamos el Mirna con el antígeno, el área bajo la curva ya sube a 0.907, siendo significativo. Por lo tanto, pues a lo mejor en conjunto, pues estos microRNAs pueden tener una utilidad importante para estos pacientes. Y los gráficos. Pues para finalizar, lo que quería mostrarles y comentarles en esta diapositiva es que, como sabemos, los microRNAs tienen un montón de genes diana a los cuales se unen o regulan. Pero en esta imagen lo que quiero mostrar es los hallmarks del cáncer, ¿no? Lo que se ha descrito por Hannan y Weinberg y cómo cada uno de estos procesos de alguna manera va siendo alterado conforme va avanzando el cáncer. Y en esta imagen lo que quise recalcar es precisamente cómo estos 16 microARNs que nosotros evaluamos, pero en especial estos 8 que nos muestran esa significancia estadística entre los grupos de pacientes, tienen una participación importante en todos estos procesos, o sea, regulando a un sinnúmero de genes que tienen que ver con la desregulación energética, la evasión de supresores de tumor, inducción de la angiogénesis, la activación, invasión de metástasis, etcétera, ¿sí? Entonces, pues hay que tomar en cuenta que a lo mejor estos microARNs pueden tener una utilidad importante en el futuro para el diagnóstico del cáncer colorectal. Y bueno, sin más, pues quiero también comentar que con estos resultados hemos publicado por lo pronto esta revisión, pero estamos en proceso de publicar los resultados de lo que hemos encontrado por el momento. Y bueno, como todo, pues siempre hay que agradecer a todo el equipo de trabajo, a todos los estudiantes que forman una parte muy importante en el desarrollo de todos estos proyectos de investigación, a todos los investigadores y investigadores clínicos que sin ellos pues no pudiéramos realizar todas estas ideas que tenemos en este grupo de pacientes. Y pues mi parte es todo, agradezco mucho que me hayan escuchado con lo que les venía a platicar.